inicio pues fue el contrato de arrendamiento y después se me agregó la ley de desalojo notarial, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, en esta exposición, voy a tratar de desmenuzar qué es primero el contrato de arrendamiento, al menos las características principales que posee y que tienen incidencia en la ley de desalojo. Luego, pues, el tema de la protección de esta ley, seguidamente de cuál es la incidencia o cuál es el protagonismo que el Poder Judicial tiene en el desarrollo de este procedimiento, y finalmente en sí ya entramos al desarrollo de la ley y algunas vicisitudes, ¿no? Y para terminar, algunas críticas a la misma, ya que como vemos la ley, pues ya lo que trae la ley acá es a poner, un fin a un dilema un dilema que existe entre propietarios y, y arrendatarios, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente voy a tratar de desarrollar en, en este tiempo que me han otorgado. Siguiente, por favor. El contrato de arrendamiento. Entonces, para poder empezar a hablar en sí de lo que es la ley de desalojo notarial, tenemos que primero entender qué es el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, el contrato está básicamente regulado en el artículo 1666 del Código Civil, lo cual señala pues que el arrendamiento, por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Notemos acá que la norma expresa este carácter temporal, y este carácter temporal es la diferencia de otros derechos, específicamente en el sentido de que, o sea, sí, efectivamente yo voy a usar el bien, voy a estar en perfecto posicionamiento del bien, pero sin embargo este posicionamiento no es para hacer una disposición del mismo o atentar contra este, ¿no? Muchas veces los arrendatarios entienden mal este concepto, ¿no? Puesto que, por ejemplo, les dan un arrendamiento y esta persona hace mal uso de este bien, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que de repente hace no mejoras que podrían ser aceptables, pero sí hacen modificaciones que alteran sustancialmente el bien, ¿no? Muchas veces yo he tenido casos en los cuales se le ha puesto balcones a un predio, a una edificación, se le ha puesto de repente a la azotea que tenían ellos acceso por el arrendamiento, lo han techado, ¿no? Si bien es cierto, puede ser beneficioso o puede ser también que sea muy atractivo a la vista, pero sin embargo, este tipo de mejoras se pierden o entran en el carácter de temporalidad. Nosotros recibimos un bien, si bien es cierto, el único desgaste que se debe dar es por el uso, más no por otro tipo de situaciones, porque en realidad la mejora, cuando el arrendador o el propietario no la quiere, tiene que sacarse, y al sacarse produce un desgaste más perjudicial que el desgaste común que puede ser del uso, ¿no? Entonces, esta característica hay que tenerla presente nosotros al momento de visualizar un contrato de arrendamiento, o al momento de específicamente tratar de encontrar la naturaleza de este tipo de contratos. Un aspecto histórico que podemos rescatar para poder más o menos entrar en comprensión con lo que decimos del contrato de arrendamiento, pues es su aspecto histórico. El aspecto histórico tenemos desde el Código de 1873, ¿no? Que en su artículo 1551 sí le puso una duración de 10 años, ¿no? Para este tipo de contratos. Señaló que específicamente el arrendamiento debe durar este lapso de tiempo. Sin embargo,
mediante una ley del 13 de febrero de 1873, derogó esta limitación, pero no expresó nada más. E incluso, pero sí la mantuvo para arrendamientos del Estado y para aquellos bienes que pertenezcan a menores de edad. Sí la mantuvo esa restricción del plazo. Luego en el Código de 1976 no fijó límite, ¿no?, para los plazos de arrendamiento. Y en el Código del 84 planteó dos alternativas: la duración determinada y la duración indeterminada. Me parece aquí algo un poco irrisorio, ¿no?, señalar cuándo es determinado o indeterminado, ¿no?, porque la interpretación se da desde el punto de vista del contrato que se tiene a la mano. Ahorita, actualmente, con la modernización de todo lo que tenemos actualmente y mucho más con lo que nos ha sucedido en esta pandemia, nos ha tenido bien a ingresar nuevas cláusulas o rehacer formatos de contratos que teníamos ya por sentados y que básicamente actualmente ya han cambiado su naturaleza. Siguiente, por favor. Entonces, para más o menos explicar este tema de la duración determinada y la duración indeterminada, que va a tener muchísima incidencia, efectivamente, en estos procesos de desalojo notarial, vamos a tener que partir de explicar qué es un contrato de arrendamiento con duración determinada y qué es un contrato de arrendamiento con duración indeterminada. Y eso que arriba hemos explicado, el tema de la temporalidad, ¿no?, que efectivamente el contrato de arrendamiento no es para siempre, básicamente, como idea principal. Pero este contrato que no dura para siempre, entre comillas, ¿qué tiene que ver con la temporalidad cuando se habla de duración determinada, duración indeterminada, ¿no? A ver, respecto a la duración determinada, perdonen ahí un poco que se me ha ido en las diapositivas algunas letras, ¿no? En el artículo 1688 del Código Civil señala que el plazo del arrendamiento de duración determinada no debe exceder los 10 años. Los excesos, que faltó la letra C ahí, se entienden reducidos a estos. Entonces, el concepto de contrato de arrendamiento de duración determinada, efectivamente acá se consolida de una manera más concreta. Sí lo explica el código cuando estamos ante un contrato de duración determinada. O sea, es decir, si yo contrato con una persona, le alquilo un chalet en Miraflores o en Surco, y le digo que el contrato va a ser por 10 años. Entonces, ese es un contrato determinado, va a ser por 5 años, que la ley lo permite, va a ser por 3, por 2, por 1, la ley lo permite. Sin embargo, de este artículo yo saqué 3 preguntas. Siempre es bueno cuestionar lo que dicen los artículos para poder un poco entenderlos a nivel un poco doctrinario y dogmático en realidad. ¿Qué esencia tiene este tipo de artículos? Se puede pactar un contrato que se puede pactar en contrario, el pacto en contrario acarrea la nulidad del contrato de arrendamiento. Es decir, si un contrato de duración determinada me dice que dura, según el Código Civil, 10 años, yo puedo pactar un contrato por 11 años, por 12, por 13, por 14, y si yo contrato esto así, este contrato es nulo. Efectivamente, la respuesta la encontramos en el mismo artículo, ¿no?, que señala que el exceso se entiende reducido a este. Pero muchos optan por decir que el contrato deviene nulo, que el contrato no debería ejecutarse, o si se ejecutó, ya no debería entenderse como válido. Pero sin embargo, la misma norma sí hace la precisión y sí efectivamente señala pues cómo es que se debe tratar este tipo de contratos.
Otra pregunta que surge de este artículo es, ¿la duración del arrendamiento constituye un elemento esencial del contrato? O sea, es decir, el que yo, el que yo coloque en el contrato la duración constituye en sí un requisito válido. O sea, yo necesariamente cuando yo arriendo a una persona, a una persona jurídica, a una persona natural, tengo que ponerle los 10 años. O sea, resulta cabe preguntarnos aquí o ampliar la pregunta en el sentido si en un contrato donde yo no le pongo el plazo de duración resulta nulo, resulta inválido. Yo digo, le alquilo el chalet a X persona, pero no le pongo plazo de vigencia del contrato, solamente le digo lo alquilo. Entonces, la respuesta pues también sale del mismo artículo, ¿no? Que si no le pongo plazo se entiende por los 10 años, si es que no le he puesto por el plazo máximo. Entonces, con esto nosotros entendemos que colocar el plazo de duración en un contrato de arrendamiento no es un elemento esencial. O sea, puedo obviarlo cuando contrate, porque efectivamente esta contratación se entiende limitada o se entiende limitada y a la vez complementada con lo que señala el Código Civil, ¿no? Otra tercera pregunta que surge de este plazo de duración determinada de estos contratos es si se puede prorrogar dicho plazo. Entonces, yo tengo un contrato en el cual efectivamente son 10 años los que a mí me han otorgado, pero quiero seguir alquilando. Entonces, puedo yo colocarle una adenda al contrato y decir, ¿sabes qué? Vengo al 9º año y digo con mi arrendador, los dos nos juntamos y decimos, vamos a arrendar unos 7 años más, por favor, pero al 9º año. Esta prórroga también se entiende de duración indeterminada, ¿no? Se entiende que si es 10 años, el contrato debe terminar y debe hacerse uno nuevo, por lo tanto no debe admitir prórrogas. Efectivamente, esto ya casi ha sido ya superado por la doctrina en el sentido y por la misma jurisprudencia en el sentido de que sí cabe pues en la prórroga de dicho contrato con otro adicional señalando un nuevo plazo el cual no se entiende que comienza desde la fecha de la firma del contrato, sino desde el momento en que termine el plazo de duración del anterior. Por lo tanto, yo no podría decir que si la adenda lo hago en el 8º año, los otros 7 años adicionales los voy a comenzar a contar desde el 8º, sino desde el momento que termine el primer contrato empieza el otro. Salvo que efectivamente del mismo contrato, como les decía al inicio, estas modificaciones sean tan sustanciales que actualmente también impliquen la modificación de algunas obligaciones, algunos deberes o algunos derechos que tengan ambos contratantes. Ese es básicamente en aquellos contratos de duración determinada. Pero cuando estamos ante un contrato de duración indeterminada, a mí por eso me causa un poco de extrañeza decir que el contrato tiene duración de 10 años, pero por otro lado el artículo 1690 dice que es de duración indeterminada, ¿no? ¿Y qué es lo que específicamente señala el artículo? Señala que el arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses o periodos según se pague la renta, ¿no? El clásico ejemplo es aquel que dura por etapas o por periodos. Es decir, yo voy a alquilar una casa todos los veranos, ¿no? El verano, todos los meses de verano. El verano dura supongamos que dure 3 veces, enero, febrero y marzo. Entonces, esos 3 meses yo me voy a alquilar la casa en Máncora. Y al cabo de esos 3 meses yo me regreso pues a mi ciudad natal, ¿no? donde yo laboro, a mi domicilio. Pero en los demás meses, este tipo de contrato y después el otro año también voy igual. Entonces, este tipo de contratos se le entiende como contrato de duración indeterminada. Los plazos se computan por periodos o por meses. La distinción que hace aquí la norma no es muy clara, bueno, al menos no es muy clara, pero sí es posible identificar qué casos
caen en aquellos que tienen plazo de duración determinada y plazo de duración indeterminada. Entonces, es bueno haber hecho esa distinción entre el 1688 y el 1690 del Código Civil. Siguiente, por favor. Como les expliqué al inicio, pues la ley 3933, ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, para poder explicar esta ley, primero voy a comenzar por dos críticas que se las voy a dejar en el aire y ya casi al final de esta disertación vamos a tratar de responderlas, ¿no? La primera es que las críticas que siempre le colocan a este tipo de normas es que es inconstitucional a todas luces. ¿Y por qué? Porque se le está atribuyendo al notario una competencia jurisdiccional que solo pues es atribuida a los jueces nada más, ¿no? ¿Y por qué señalan ellos, ¿no? O las personas que hacen este tipo de críticas? Esas personas que hacen este tipo de críticas expresan que es inconstitucional porque el notario viene a resolver conflictos entre el propietario y los arrendatarios. Entonces, esa situación no puede darse porque incluso en los procesos no contenciosos, cuando existe una oposición, es decir, surge un conflicto cuando el notario está realizando ese tipo de procedimientos, el notario ya deja de tener competencia para seguir conociendo el procedimiento y lo que hace es, según la ley de competencia notarial, es derivarla al Poder Judicial para que allí las personas que entraron en conflicto se entiendan, o en todo caso se resuelve el procedimiento allí. Entonces, la crítica la primera crítica que se le hace a esta norma es esa, ¿no? Entonces, si por qué para los procesos no contenciosos, cuando existe una oposición, es decir, el surgimiento de un conflicto, el notario se relega en su posición de director del procedimiento y lo deriva al Poder Judicial. Entonces, ¿y por qué en este caso no? En este caso sí existen dos partes que están en surgimiento de un conflicto y el notario viene a resolver el mismo. Entonces, para este sector que dice que es inconstitucional, lo ponen bajo estas premisas, ¿no? Primero, que el notario no es juez. Segundo, que no resuelve conflictos, ¿no? Y que entraría en contraposición con la misma norma de ley de competencia notarial. La segunda crítica que hacen es que reduce al Poder Judicial, en este caso al juez, a que sea solamente un mero ejecutor de lanzamiento, o sea, sin evaluar el fondo del asunto, sin determinar si es que efectivamente el análisis que hizo el notario en su momento fue válido o no fue válido, ¿no? Entonces, básicamente esos son las dos críticas importantes que surgen de la lectura de toda la norma y de su aplicación. Y es en la que más adelante me voy a centrar, previamente desarrollando lo que efectivamente es la norma o invoca la norma. Ahora, la norma básicamente, ¿qué es lo que señala? ¿Qué es lo que aplica? Esta se dio un 24 de abril del 2019, ¿no? Y en esta norma sí, aparentemente su lectura le transmite una función que era exclusiva del Poder Judicial al notario. Lo convierte en una suerte de juez, de dirimente. Situación que, como ya lo habíamos señalado en la primera crítica, atenta contra el artículo 139 de la Constitución Política. Entonces, estando en este escenario, pues vamos a analizar a ver la norma en sí. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la protección normativa. Ya hablamos cuando nos referimos a una protección normativa, para poder ingresar a la esencia de la ley del proceso de desalojo notarial. Las normas
en sí, ¿a quién protege? Pues es que yo siempre cuando hago ese tipo de exposiciones trato de poder sacar el mayor número de preguntas y a medida que vamos respondiéndolas vamos encontrando ciertas respuestas y si no encontramos las respuestas encontramos cierta inclinación por una u otra determinada naturaleza. Tenemos entonces en este sentido la protección normativa. ¿A quién le corresponde? O sea, aquí el sistema legal, ¿a quién protege en este caso? La norma, ¿a quién debería proteger? ¿Al arrendador o arrendatario? ¿Al propietario o al inquilino? ¿A quién de los dos? ¿No? Tenemos que poner como corolario que efectivamente el sistema legal, nuestro sistema legal, no puede, no puede estar para que se aproveche o se abuse de una persona u otra, que una persona abuse de otra. Sabemos que eso está proscrito, no es aceptado, ¿no? El abuso del derecho no se puede justificar, así sea por una norma. Entonces, vamos a plantearnos esta interrogante. ¿A quién protege este derecho? Muchos de los detractores de la norma señalan que protege en demasía, protege al notario, ¿qué digo? Al propietario. ¿No? Entonces, efectivamente, cuando se da el vencimiento de un contrato de arrendamiento o cuando ya existe un incumplimiento en los pagos, es común, efectivamente surge aquí un conflicto de intereses entre inquilino y propietario. Entonces, ¿a quién protegemos? Es lo mismo cuando, si habláramos nosotros de una hipoteca, surgen dos pretensiones disímiles o distintas, ¿no? El acreedor quiere, pues, de la forma más inmediata ejecutar la hipoteca para poder hacer efectiva su acreencia, ¿no? Pero el deudor lo que busca es en sí dilatar más el proceso de ejecución para poder tener más tiempo o poder de repente explotar más el bien hasta que se haga el procedimiento remate. Entonces, en estos casos, ¿a quién protege? ¿A quién protege la norma? Si bien ya hemos evidenciado que existe un conflicto, ¿a quién más favorece? Yo particularmente me inclino en señalar que la norma protege al propietario. Y de repente algunos van a estar de acuerdo o en contra conmigo, pero yo les voy a explicar mis razones del por qué señalo que efectivamente protege al propietario. Es como si estuviéramos en una... Miremos otra norma que es parecida. La garantía mobiliaria. Muchas personas han empezado a señalar que la ley de garantía mobiliaria sí permite el abuso y protege al acreedor en el sentido de que éste tiene todas las potestades para ejecutarse el pacto comisorio. La ejecución del bien para hacerse con la creencia o hacerse del pago, ¿no? Muchos lo miran desde ese punto de vista, decir, ¿sabes qué? Con mi garantía mobiliaria y gracias al pacto comisorio que esta misma trae consigo, yo puedo ejecutar el bien, venderlo y cobrarme mi acreencia. Situación que efectivamente sucede, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, pero, o sea, no existe un tema de verificar si es que existió pago o no existió pago, si efectivamente hubo un incumplimiento, ¿no? Pero también recordemos que esta norma no solo, si bien es cierto, sí le da cierto poder al acreedor para que pueda ejecutar su pacto comisorio, ¿no? El acreedor ejecutando ese pago y haciendo la venta extrajudicial de tener un excedente, tendría que devolverlo, ¿no? Y al devolverlo, tendría que hacerlo en un plazo de 10 días. Si no lo hiciera, la misma norma también señala que el deudor tendría que exigir una penalidad equivalente a 5 veces la diferencia. Entonces, si bien es cierto, tenemos a una norma que favorece
a una parte, que es en este caso el acreedor en una garantía mobiliaria, pero también protege del abuso, ¿no? Entonces acá tenemos un clásico ejemplo que les he puesto como corolario en las diapositivas, el cual señala el sistema legal no puede estar aparte no puede ser parte para que se aproveche o se abuse de otra persona, ¿no? La norma no debe favorecer o sea, la norma sí puede favorecer a una persona, pero no puede avalar su abuso. Entonces, un ejemplo de ellos es el que les acabo de dar. Sí, sí tiene un favorecimiento, la ley de garantías mobiliarias sí tiene un favorecimiento a favor del acreedor, pero protege también protege al deudor del abuso. O sea, yo puedo ejecutar el bien, pero si de la ejecución a mí me sobra cierta ganancia, yo tendría que devolver. Y te lo devuelvo, en quintuplicado, ¿no? Entonces, aquí vemos ese tipo de favorecimientos, pero que a la vez que protege el abuso. Entonces, pero en nuestra norma, en la ley bajo análisis, la ley del desalojo, ¿a quién protege esta norma? Ya se lo había adelantado, ¿no? La norma sí efectivamente protege al propietario, ¿no? ¿Y por qué decimos que protege al propietario? Porque efectivamente, ¿quién es al momento de fenecer el contrato o al momento del incumplimiento, qué derecho es el que queda vigente? ¿Cuál es el derecho que efectivamente aún queda perenne en el tiempo? Es el derecho de propiedad. O sea, yo, por más que haya arrendado el bien, sigo siendo propietario. El hecho de que haya realizado no me hayan pagado, sigo siendo propietario. Si trasladamos estos defectos a la posición del deudor o del inquilino, el inquilino al momento de que se cumple el plazo establecido en el contrato de arrendamiento, ya no es un arrendador, pierde el derecho de ser arrendador y se convierte en un deudor si es que no devuelve el bien. Lo mismo pasa en el sentido de que si yo no pago el arrendamiento en los plazos correspondientes, ya dejo de ser, conforme a la norma, ya dejo de ser un arrendador, un arrendatario, un inquilino, y paso a ser un deudor. Sin embargo, el propietario sigue siendo propietario, ¿no? Entonces, lo que hace aquí la norma es favorecer efectivamente al propietario. Creo que tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el inquilino se va sin avisar del predio al propietario? ¿Cuál es la ley que debe amparar al propietario para que denuncie al inquilino? ¿Pero por qué lo denunciaría? ¿Por qué debería yo denunciar al inquilino que se va? Lo que pasa es que no, la norma efectivamente no dice que no hay una ley, como tú misma lo estás prometiendo, pero el título se convierte en un título ejecutivo. Entonces, si yo le acredito al juez que tengo un contrato en el cual el inquilino a mí me tenía que pagar mensualmente una renta, y esta renta no me ha sido cancelada, yo le digo al juez, es que no me ha cancelado, se inicia un proceso de dar suma de dinero, ¿no? Entonces, no es que haya una ley para toda cosa, sino que tienes que acoplarla a los procesos ya establecidos en el Código Procesal Civil. Ahora, continuando con la exposición. Entonces, en ese sentido, es a quien protege, la norma protege básicamente al propietario. Ya lo expliqué con el tema de la hipoteca y con el tema de la garantía mobiliaria. ¿No? Existen normas que sí se inclinan por proteger a ciertas personas, pero cuidando del abuso, ¿no? En este caso, en la ley de procesos de desalojo, ya hemos dejado sentado que protege al propietario, pero ¿de qué manera protege el abuso? Entonces, la ley en sí protege del abuso
cuando le da la oportunidad al deudor o al inquilino de probar que el contrato de arrendamiento ha sido prorrogado, o en todo caso que sí se ha hecho el pago cuando se ha demandado su cancelación por el incumplimiento, ¿no? Entonces, en estos supuestos sí existe también una protección al abuso. O sea, la norma efectivamente se inclina por favorecer al propietario, pero sin embargo también ese favorecimiento protege al inquilino. Pues, ¿cuál sería la esencia de esta protección? ¿Por qué diríamos que efectivamente debe ser protegido el deudor y no el inquilino, que muchas veces de repente es el eslabón débil en esta contratación? Justamente en la mañana miraba las noticias y pasaba un reportaje de unas personas ya mayores, donde hacían una denuncia pública. Señalaban que su arrendataria, su inquilina, no quería salir del departamento que ellos le habían dado en arrendamiento, ¿no? Decían que le debía como algo de un año de renta y no quería salir. Entonces, aquí a simple vista, pues decimos a simple vista como el contrato después hace 10 años, no está bajo los alcances de esta ley que estamos explicando, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta de que la imposibilidad que tiene esta persona de poder hacer efectiva el desalojo de una manera rápida y eficaz. Entonces, ¿por qué básicamente la norma quiere proteger al propietario? Uno, porque es la persona que va a invertir, es el que invierte en el negocio. O sea, básicamente, si yo voy a entrar al negocio del alquiler de habitaciones, de departamentos, de casas, tengo que invertir. ¿En qué invierto? Invierto en la construcción de los departamentos, de las casas, de los cuartos, de las habitaciones, ¿no? En su modernización. ¿Y eso qué trae como consigo? Impulso económico, crecimiento económico, genera empleo. Entonces, por eso la esencia de la norma es proteger al propietario, a quien su derecho le permite a él ejecutar ciertas obras sobre su bien y que éstas pues generen riqueza, no solamente para él, sino también para las personas que la cadena, si podemos decirlo, cadena industrial de generación de riqueza, ingresa, ¿no? Los trabajadores, incluso él podría con su mismo poder adquisitivo generar otro tipo de inversiones. Entonces, el inquilino aquí, si bien cierto, es, como ya lo había señalado, es el eslabón más débil de la cadena, pero ya se está explicando el por qué, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que sí debería protegerse al propietario, esa ley debe proteger al propietario y lo hace, ¿no? Y lo hace debido a que esta persona es la que genera la riqueza. Entonces, quedamos en eso, que la ley va a proteger al propietario. Algunas menciones honrosas en el sentido de que antes no pasaba esto. Tenemos, por ejemplo, por ahí he citado, creo, ¿dónde está? La ley, el decreto ley 21938. Este decreto ley está dictado en el periodo, creo que de Velasco Alvarado, y estaba orientada a proteger al inquilino. Se denominaba de tal manera, protegía de tal manera al inquilino que señalaba hasta por cuánto debía alquilarse cierto bien, ¿no? Prescribía el tema de la preferencia de los inquilinos para adquirir el predio. ¿En qué sentido? O sea, eso está regulado, sí, en el Código Civil señala que si yo soy inquilino, yo puedo en todo caso ser preferente en la adquisición del predio, pero esta ley era un poco más restrictiva. Señalaba que efectivamente si yo era inquilino, yo hacía llegar mi petición al propietario de que quería hacer efectiva adquirir el bien, entonces el propietario pues no podía vender a otra persona y solamente a mí, pero no establecía un plazo, ¿no?
Cuando el inquilino no quiere abandonar un predio, es necesario que el propietario exija una orden del juez a través del fiscal para que pueda desalojar. Nos estamos adelantando un poquito. Ese puntito lo vamos a ver más adelante. Queda pendiente el tema de la respuesta a esta pregunta. No, primero vamos a desmenuzar la norma desde su esencia hasta ya los presupuestos y los requisitos y finalmente cómo se ejecuta. Entonces, ya quedamos claros en la protección normativa. Ya espero que si tienen alguna pregunta sobre el respecto, me las vayan haciendo. No hay ningún problema para yo poder ir contestándolas en el transcurso de que va esta exposición. Como le digo, la norma es muy bonita en realidad de entenderla y de explicarla, pero también es necesario saber el porqué de su emisión y a quiénes favorece, a quiénes desfavorece y cuáles serían sus críticas que se les da. Siguiente, por favor. Justo es lo que le señalaba, ¿no? Le decía, ¿a quién protege? ¿Al propietario o al arrendador? ¿No? Había puesto por ahí una ruletita. Entonces, esta pregunta ya ha sido, ya ha sido respondida. Lo ponemos en términos sencillos. Protege al propietario porque es el que es el ente económico que genera riqueza. Y es quien posee el derecho de propiedad, ya hablando en derecho positivo, es quien tiene la propiedad o el derecho de propiedad que está perenne en el tiempo. Al arrendador sí lo cautela del abuso al arrendador cuando le permite a la ley, le permite a acreditar que efectivamente tiene un contrato que ha sido renovado, que ha sido prorrogado, o que en todo caso que el cumplimiento que alega el propietario sí no se ha dado, que sí ha pagado, por ejemplo, la renta, porque el incumplimiento de un contrato de arrendamiento es ese, ¿no? Y les cité la ley 21938, el decreto ley, y otras normas más que están, que están dadas. Por ejemplo, en el gobierno de Alan García también se dieron normas que daban una prórrogas sucesivas a los vencimientos de los contratos, ¿no? Y con esto hacían una inclinación de la balanza hasta por el inquilino, arrendador, para que se mantenga todavía en el bien, ¿no? Pero sin embargo, estas normas, a simple vista, si bien es cierto, también tienen un favoritismo hacia el inquilino, pero no protegía del abuso. Más bien lo incentivaba. Conforme ya hemos dicho, como la ley de garantía mobiliaria, si bien es cierto, favorece al acreedor, pero protege del abuso al deudor. La ley de desalojo notarial protege al propietario, pero también protege del abuso de este poder de desalojo al arrendador. Siguiente, por favor. Otro de los puntos importantes aquí a tratar y que configuran la esencia de la norma es el protagonismo que tiene el Poder Judicial en este contexto normativo. Lo he puesto entre signos de exclamación, la justicia del Poder Judicial. ¿Hay justicia en el Poder Judicial? Sabemos que está muy requebrajada la cara del Poder Judicial. Está demasiado ya sucia, en el sentido de que no hay mucha confianza. ¿Y por qué? Porque efectivamente no hay una justicia oportuna e incluso está segura. Oportuna porque los plazos del Poder Judicial pues que están volando, y segura porque muchas veces las decisiones no están bajo una misma predictibilidad. Hay, al menos con ese tema, hasta antes del pleno casatorio que resuelve el tema del ocupante precario,
las resoluciones pues tenían sentidos muy, muy diversos. Y eso sí lo tienen, lo tengo muy claro, que es por eso que se emitió ese pleno. Entonces, el Poder Judicial aquí, pues, el rol protagónico que tenía para los temas de desalojo fueron un punto determinante para poder crear la norma de desalojo notarial. ¿Y por qué? Por la demora o por la falta de oportunidad o la no oportuna justicia que se pedía. Entonces, esto se debía básicamente a la excesiva carga. Entonces, ¿qué se pensó? ¿Qué se dijo? Si el Poder Judicial nosotros pudiéramos disminuirle la carga que tiene sobre desalojos, o en todo caso sobre el tema, aquellos temas que estén referidos a arrendamientos, que son la mayoría porque a nivel económico, a nivel social, la mayoría de personas tienen un alquiler, viven bajo un alquiler. En un país en el cual el 70% de la población o de las propiedades no están saneadas, no porque no me pertenezcan, sino que muchas veces esas propiedades están en manos de la clase media arriba. Entonces la clase media abajo es la que tiene que alquilar casas, tiene que alquilar departamentos, tiene que alquilar habitaciones. Entonces, por esta situación es que se empezó a llenar el Poder Judicial de ese tipo de casos. Y al ser esta carga excesiva, solo se vería reducida sustancialmente la carga procesal esa jurisdicción o esa materia sea vista por otro tipo de funcionario, por otro tipo de órgano. Entonces, efectivamente, se pasó al notario, ¿no? Pero, ¿cuál era la esencia? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿por qué deberíamos pasarle este procedimiento al notario y por qué no pasarle otros tipos de procedimientos? ¿No? En ese sentido, o sea, pensemos un poquito supongamos que tenemos el proceso de partición, las particiones judiciales, división y partición judicial. Tenemos dos personas que quieren dividirse un bien, ¿no? Vamos, si no me pongo de acuerdo con mi copropietario, con mi condómino, me voy a un proceso judicial, donde se debe determinar si efectivamente el bien me lo quedo yo y le doy parte del dinero, se lo queda a él y le doy parte del dinero, ¿no? En todo caso se vende y no repartimos el dinero. Pero, ¿ustedes qué opinan? Este tipo de procedimientos debería haberlo un juez, debería determinar en sí, o sea, convertirme en Salomón y decir, bueno, a ti te toca esto, te toca esto. ¿No creen que una persona o un funcionario distinto podría efectivamente realizar esta labor? ¿Qué ciencia hay ahí? La ciencia es que si a mí una persona como Silvestre me viene y me dice, o sea, si quiero hacer mi división y partición, pero no estamos de acuerdo, ¿qué es lo que se hace? Hago la venta extrajudicial y hago la división del bien vendido, del obtenido entre los condóminos. ¿Por qué tardar 5 años, 3 años, 2 años en resolver ese tipo de cosas? Entonces, esa es una de los fundamentos que se tuvo para poder crear esta norma, ¿no? Que efectivamente existen procesos o procedimientos que no lo podemos tomar, no podemos decir que son de menor cuantía, ¿no? Sino que son de fácil resolución y que pueden ser derivados a una jurisdicción o una competencia distinta. Y que con esto se podría descargar un poco la carga de los tribunales y darle importancia a aquellos casos que efectivamente necesitan un análisis un poco más complejo, ¿no? Entonces aquí la participación del Poder Judicial en estos procesos de desalojo fue muy importante
puesto que determinó que efectivamente hacía falta un cambio para este tipo de procedimientos. Determinó que efectivamente nosotros debemos regular este tipo de procedimientos de una manera más efectiva, no como se estaba viendo regulando o no como con las normas, yo le puedo poner incompletas del Código Civil, ¿no? Y del mismo Código Procesal Civil, ustedes han visto procesos de desalojos que duran pues años, ¿no? Y que efectivamente uno de ellos, si ustedes se dan cuenta, en el Pleno de Desarrollo 1, que tenía creo que como 7 u 8 años y recién lo estaban resolviendo en el Pleno. Entonces esa situación fue la que efectivamente detonó que el legislativo emitiera esa norma. Siguiente, por favor. Vamos a entrar directamente ya al desalojo notarial, ¿no? Como norma. Y explicarla también así. Ya sabemos ya sabemos cuál es la naturaleza de la ley. Ya sabemos el por qué se da. Ya más o menos vamos entendiendo el por qué se puede derivar ciertas materias a otros funcionarios o a otras competencias, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta derivación o este desplazamiento de competencia? Lo cual no quiere decir que se está, desde mi punto de vista, se está dividiendo la jurisdicción o la competencia judicial que tienen los jueces sobre determinadas materias. Como por ejemplo lo expliqué con la partición, que efectivamente pues no habría mucha ciencia en hacer una división y partición ante un notario, que lo podría hacer también, ojo, y con eso no estoy diciendo que se cree una ley de división y partición notarial cuando existe este conflicto, no, pero efectivamente sí es factible realizar ese tipo de traslados de competencia, ¿no? Les puse el ejemplo de la partición, que efectivamente no tiene como les he explicado, mucha ciencia, en el sentido de que si es posible, pues, si uno de ellos no quiere dar el bien al otro y el otro no quiere dar el bien a su condomino, bueno, lo que procede básicamente es hacer una venta extrajudicial y dividir, pues, el monto obtenido. Bueno, hasta ahí. Ahora, la ley de desalojo notarial tiene dos etapas que están muy marcadas en la misma norma. La primera es la notarial, ¿no? Y la segunda etapa es la judicial. En la primera etapa notarial tiene que haber existido previamente el FUA, Formulario Único de Arrendamiento, ¿no? O la escritura pública. O sea, ya no es que el desalojo muchas veces malinterpretan la norma en el sentido de que ante el mismo notario que elevó escritura pública o legalizó el formulario, es ante quien yo debo personarme para poder hacer para poder iniciar el proceso de desalojo notarial. Este formulario, por ejemplo, gracias a la ley de notariado, yo puedo realizarla en cualquier otro sitio. Sin embargo, la ejecución en sí del proceso de desalojo sí tendría que hacerlo por el notario de la provincia donde se ubica el inmueble, ¿ya? Una cosa es la elaboración de la escritura pública, la elaboración de las firmas, y otra es la ejecución de la cláusula que trae esta escritura pública que aplica la ley que señala la ley del desalojo notarial. Entonces hay que tenerlo claro. Si efectivamente, por ejemplo, yo estoy en Lima, pero el bien está, por ejemplo, en Piura, entonces el propietario del bien, por ejemplo, de la cabaña que cual quiero alquilar está en Lima también acá, pero la cabaña está en Piura, entonces yo puedo hacer mi contrato, mi escritura pública de arrendamiento con la cláusula de desalojo notarial en Lima. No había problema, pero la ejecución sí le tendría que ser,
se produce el incumplimiento, el propietario que está en Lima deberá dirigirse al notario en su provincia o en la provincia que está el bien para poder hacer efectiva este procedimiento, hacer el inicio de este procedimiento, ¿no? Entonces hay que tener claro esa diferenciación, ¿no? El acto previo es efectivamente tener, para poder iniciar el procedimiento de desalojo, es la escritura pública o el FUR, ¿no? Ojo que solamente este procedimiento es aplicable solamente para aquellos contratos de arrendamiento que consten en el FUA o en la escritura pública y que tengan consigo la cláusula de allanamiento futuro y el sometimiento a la ley. ¿En qué consiste la primera de estas? La primera de estas consiste en la aceptación del arrendamiento en restituir el bien en caso del vencimiento del contrato o en el supuesto de que ya no pueda pagar. Esta cláusula que si se cumple el plazo por el cual a mí me arrendaron el bien, yo me obligo a devolverlo. Si dejo de pagar la renta, yo me obligo a devolverlo. Entonces, esa es la cláusula de allanamiento futuro, que yo tengo que devolver el bien cuando o se cumple el contrato o no pago el plazo. Ahora, el sometimiento a la ley, básicamente la norma lo dice, ¿no? Si es que no cumplo con el allanamiento a futuro, o sea, devolver el bien en sí, lo que procede es que a mí me desalojen. También me someto a las normas de la ley de... Eso es lo primordial o lo más importante que debemos tener para iniciar un procedimiento de desalojo notarial. La escritura pública que contenga el contrato de arrendamiento o el formulario único de arrendamiento en el cual posee un contrato en sí, ¿no? Pero que contenga las cláusulas de allanamiento futuro y el sometimiento a la ley. Otra característica que debemos tener es que el contrato debe contener el número de cuenta de la persona. ¿Y por qué el número de cuenta? Muchas veces, o sea, a veces los puntos, no sé quiénes habrán firmado un contrato, a veces, al menos yo que a veces paro viajando, cuando firmo un contrato, a veces le pongo que la renta será pues supongamos de 200 soles mensuales, ¿no? Pero después, la cual se entregará en el domicilio al propietario. Pero la norma, o sea, efectivamente el contrato es válido, ojo. El contrato sí es válido, pero a este contrato no se le podía aplicar la ley del desalojo, porque esta ley sí específicamente señala que para poder llevar la renta o para poder demostrar que existe un pago o un requerimiento de pago, esta debe hacerse en una cuenta bancaria. Y esta cuenta bancaria debe ser a través de una empresa del sistema financiero o de una cooperativa, bueno, la cual debe estar supervisada por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, esos son lo que le estoy poniendo acá son las características propias de este contrato o las características que sí deben llevar este contrato para que pueda aplicarse la ley. Si falta alguna de ellas, no se puede aplicar la norma. Tendría que irse por la vía de desalojo judicial. No podríamos recurrir a esta norma. Como les señalé al inicio, para poder invocar el desalojo notarial, lo tenemos que hacer ante el notario de la provincia donde se encuentra el inmueble. La escritura o el formulario sí lo puedo hacer en otro sitio, pero para poder hacer el desalojo tengo que irme al notario de la provincia. Por ejemplo, si el bien está en Piura, al notario de Piura, al notario de Chiclayo, si está en Chiclayo, al notario de Lima, al notario de Cajamarca, ¿no? Ahora, para poder iniciar, asimismo también tiene que anexarse una carta notarial, en la cual yo, supongamos que yo soy el propietario, yo le dirijo una carta notarial al inquilino diciéndole, sabes que o al ex inquilino no me has pagado o tu contrato ya se venció y por lo tanto te exijo pues que salgas de la propiedad.
¿no? Entonces, al no querer salir, voy al notario a realizar mi desalojo notarial. Ahora, una vez recibida esa solicitud por parte del notario, el notario, como les venía diciendo, la ley sí da preferencia al propietario, pero también protege el abuso. Entonces, para evitar de que de repente puede ser que el notario cometa un error al momento de hacer el desalojo, le concede al inquilino un plazo de 5 días para que pueda desacreditar lo señalado por el propietario. Si el propietario precisa que el inicio del procedimiento, del proceso de desalojo notarial, el procedimiento de proceso de desalojo notarial se da porque el contrato ya venció, el inquilino tendría que demostrarle al notario que hay un contrato adicional o hay un contrato de prórroga. No. Si es que el supuesto está dado por el incumplimiento del pago, la desacreditación, en este caso la acreditación por parte del inquilino, sería demostrarle al notario que efectivamente él ha realizado los pagos de la mensualidad, ¿no? O de la renta mensual o trimestral o la forma de cómo haya estado establecido en el contrato. Entonces, con este punto 6 que estoy señalando en la diapositiva, se protege del abuso, muy aparte de que se está favoreciendo al propietario. Entonces, este punto 6 es muy importante aquí y es relevante que la norma lo haya tomado en cuenta porque es una forma de evitar el abuso del derecho, que está proscrito como ya se los había comentado. Finalmente, si es que no se logra, el inquilino no logra acreditar o no logra presentar el contrato con el cual se hace la prórroga o el nuevo contrato de arrendamiento, o en todo caso no logra acreditar que efectivamente ha realizado el pago de la renta, el notario lo que hace es extender un acta de desalojo, la misma que se protocoliza y se registra en su acervo notarial de asuntos no contenciosos, ¿no? Debemos tener muy en claro, como señalábamos, la pregunta que muy efectivamente me la hicieron casi al inicio, esta acta constituye título ejecutivo, ¿no? Pero un título ejecutivo para efectos de proceder con el lanzamiento. Ya estamos llegando para responder a la segunda pregunta, ¿no? Ahora, ya hablando de temas registrales, ¿no? Si el contrato de arrendamiento constaba inscrito en el registro público, esta acta es inscribible también en este registro público para efectos de cancelar el arrendamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? A ver, los leo como dicen algunas personas. ¿Es inscribible o no es inscribible el contrato el acta? El acta que realiza el notario. ¿Nadie se anima a dar una respuesta? La pregunta es, si es que tengo un contrato de arrendamiento inscrito y después de haber realizado el procedimiento de desalojo notarial, el contrato, finalmente el notario emite el acta. ¿Esta acta es inscribida en el registro? No se peleen por contestar. Efectivamente, esta acta sí es posible de inscribirla en el registro, ¿no? Porque esta acta demuestra la cancelación del arrendamiento. Si es que, por ejemplo, el inicio del procedimiento se ha dado por el cumplimiento del contrato al término del plazo, esta acta demuestra el término del plazo del arrendamiento. Si es que, por ejemplo, se da por el incumplimiento del pago, esto también sirve como mecanismo para cancelar el arrendamiento inscrito. Entonces, sí es factible que se inscriba esta acta en el registro público.
Ahora pasamos a la segunda etapa, la intervención judicial, ¿no? Aquí justamente como quien respondemos la pregunta, ¿no? Una vez que yo tengo el acta, sigamos en el ejemplo de que yo soy el propietario, una vez que yo tenga el acta, yo tengo que acercarme al juez de paz letrado y solicitar el lanzamiento, ¿no? El juez, una vez que recibe el expediente con la solicitud y dentro del plazo de 3 días, estos días deben ser contados como días hábiles, dentro de ese plazo el juez verifica los requisitos de la solicitud y emite una resolución finalmente señalando el lanzamiento contra el arrendatario. Ojo que no solamente es contra el arrendatario, ¿no? Sino también contra la persona que posiblemente esté en el inmueble. O sea, no solamente cuando o sea, ya llevo mi acta al juez de paz, letrado, le digo, sabes que acá hay un procedimiento de desalojo, por favor, emite el acta de la resolución de lanzamiento. Entonces, esa resolución de lanzamiento no solamente está dirigida para el inquilino, sino también para quien esté en el bien. Porque es posible que lo que siempre pasa con nuestra viveza peruana, que a veces el inquilino subarrienda el bien, ¿no? Sin que el propietario sepa. Me mencionaban por ahí, ¿qué pasa si es que el inquilino no está? Y efectivamente, puedo ir al bien y el inquilino no está, pero es un tercero. Y cuando, por ejemplo, le preguntas a esta persona por qué está ahí, porque le dice que el señor tal, como propietario me alquiló, pero él no es el propietario soy yo. Ah, bueno, entonces esa persona puede decir, no, pues entiéndase con él y yo me quedo aquí en la casa. Entonces, efectivamente, eso es lo que hace ágil este procedimiento, ¿no? Que no solamente la dirige contra el inquilino, que formó parte de la relación jurídica de arrendamiento primigenia, sino también contra la persona que está en el inmueble, ¿no? Ahora, señalaban, la pregunta era, cuando el inquilino no quiere abandonar, ¿es necesario que el propietario exija una orden al juez? Efectivamente, el propietario se va al juez y pide la orden de lanzamiento, ¿no? Y además el juez, una vez que ya emite esa resolución, oficia a la Policía Nacional e incluso la resolución también tiene una orden de descerraje. Entonces, la pregunta se responde en el punto 2 y en el punto 3 de esta intervención. Al precisar que efectivamente que el propietario exige el orden al juez, sí, se va y la solicita y el juez emite una resolución de lanzamiento. ¿A través del fiscal? No. Lo hace con un oficio a través de la Policía Nacional, ¿no? Y con la orden de reservar. Entonces, está respondida la pregunta que me hizo Ada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero, ¿esa resolución que emite el juez es impugnable? Unos señalaban que efectivamente la resolución es impugnable, por lo tanto, o sea, si bien es cierto el procedimiento de desalojo notarial, conforme a la primera etapa que hemos visto, resulta ser muy rápida, menos de 5, de 8 días o 10 días máximo hábiles ya estaría con mi acta, pero cuando voy al Poder Judicial igualito voy a seguir retrasándome, ¿no? Porque la resolución puede ser impugnada, y efectivamente lo es, pero sin embargo esta impugnación a esta resolución es sin efecto suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente que sí hay una contradicción a esa resolución por parte del inquilino, pero esta es sin efecto suspensivo, ¿no? Es decir, que sin perjuicio de la apelación que se haya hecho a esta resolución, el lanzamiento se ejecuta de forma inmediata. Ahora, señalan si es que efectivamente, porque hay etapas procesales dentro de la intervención judicial, podríamos decir que efectivamente esto es un juicio o un proceso judicial propiamente dicho. Podríamos asegurar
Bueno, la respuesta, pues, a mi modo personal, es no. No es posible que este proceso se catalogue como un proceso judicial. ¿Alguien ha levantado la mano? Te, ¿Podrías escribir tu pregunta? No sé cómo lo podrían hacer para que el joven hable o la persona hable. Gabriela, ¿me puedes apoyar con eso? Doctor, dígame. Hay una persona que ha levantado la mano, A me ver, parece. un momento, le voy a hacer el audio, doctor. A ver, al doctor Cristian, por favor active su audio, le estoy mandando una solicitud. Doctor, muy buena exposición. Ante todos, a todo el público en general, muy buenas tardes. Doctora, bajo su expertise, ¿cuándo en un proceso de un recurso impugnatorio puede dejar de ser sin efecto suspensivo? ¿Usted ha visto algún caso en especial o ha ido a otras vías? Cuando hablamos como hablamos cuando usted me señala que existe una apelación sin efecto suspensivo, ¿en qué tipo de casos? ¿O solo específicamente si es que he visto algún proceso de desalojo que donde se ha hecho la apelación sin efecto? Sí, No, doctor, en este tema en materia de que se está tratando, en materia de desalojo, ¿no? Por ejemplo, puede pasar de que, bueno, hay que desalojarlo, pero usted dice que en todos los recursos son sin efecto, con efecto suspensivo, si no me equivoco, ¿no? sí, Eh, sí. pero sin efecto suspensivo. Entonces, ¿ha visto algo contrario a esto? ¿Usted ha tomado conocimiento? No sé, pregunto, ¿no? Bajo su expertise. Claro, al ser un proceso de trámite sumario y por la naturaleza misma de la ley, no se puede o sea, no se puede concebir el hecho de que se pueda realizar una apelación con efecto suspensivo, ¿no? Lo que, la naturaleza del proceso es que si se da, supongamos que diera la apelación con efecto suspensivo, lo que transformaríamos la naturaleza del proceso de desaloja y luego procésame en procésame y luego desalójame. Porque al hacer la apelación con efecto suspensivo, yo no podría hacer el lanzamiento, yo no podría hacer el deserraje y la policía tampoco podría realizar el desalojo, ¿no? Y la esencia de la norma no es esa. La esencia de la norma es el corolario o la premisa primera, desalojo y después el proceso. Ya después, al tratarse de un proceso ejecutivo que efectivamente tiene naturaleza de proceso ejecutivo, como la señalé, que el acta es de naturaleza ejecutiva para un proceso de lanzamiento, este proceso puede ser revisado en otras instancias, ¿no? Donde allí sí podrías pues, hacer los trámites necesarios para de repente colocar en un interdicto o un proceso de nulidad de resolución, pero en este proceso en sí, el proceso de desalojo o en la solicitud ya de la intervención judicial, no es posible que se haga una apelación sin efecto suspensivo. No con efecto suspensivo, sino todas tendrían que irse sin efecto suspensivo, pero ya la única resolución que se podría dar esa apelación es... Doctor, se lo digo, ¿sabes por qué? Porque, bueno, he visto un caso, bueno, no lo llegué a acabar, donde el arrendador muy hábilmente hizo una gestión, pero, por ejemplo, me lo alquiló a mí, pero inició el proceso contra usted, que usted no sabe ni quién, ni que tenía un alquiler, pero usted estaba a favor de él, nada más firmó todo el tema, entonces hizo todo el protocolo, y al final, como yo soy el tercero y como también debo de salir, entonces, agarró y casi lo desalojó. Lo bueno es que yo llegaron a un acuerdo, todo el tema, hasta ahí quedó. Pero ¿qué pasaría en ese caso, no? Porque también echa la ley, echa esta habilidad, ¿no?
Claro, ya son, como dicen por ahí en el argot, ya es habilidad del abogado. Pero yo, como le digo, no he visto en un procedimiento como el que me está mencionando. Simplemente lo que yo he revisado son ese tipo de procedimientos que en la actualidad no permiten una apelación con efecto suspensivo. No, muy aparte, lo que pasa es que ese tipo de proceso no permite una contradicción, ¿no? Simplemente el juez se debe limitar a verificar que efectivamente se cumple con los requisitos establecidos, y una vez que se cumple con los requisitos establecidos, se emite la resolución de lanzamiento. Eso es básicamente el tema de la naturaleza final del procedimiento. Ahora que después se tomen otro tipo de supuestos, o se creen otras circunstancias ajenas al procedimiento, ya sería mentirle que me he topado con alguno de ellos. No me he topado en realidad. Bueno, me quedé en allá, si es un juicio propiamente dicho. Y efectivamente, a mi parecer, no es un juicio propiamente, un proceso judicial propiamente dicho, ¿no? Porque, como señalaba, pues, a modo de contestar la pregunta, efectivamente lo único que hace el juez, en este caso, es verificar y emitir la resolución, porque no admite la, no admite la contradicción o la oposición, como sí se da en otros tipos de procedimientos ejecutivos, en los cuales sí hay un proceso, hay una apelación con suspensión suspensiva, sí hay una verificación del fondo del asunto. Lo que hace el juez aquí en este proceso es básicamente verificar que efectivamente el inquilino no haya desacreditado lo que presentó en el desalojo notarial. O sea, que del acta notarial se desprenda de que efectivamente el inquilino no me presentó, si es que la causal invocada ha sido el cumplimiento del plazo, que no haya presentado una escritura pública u otro FOA, donde se ha prorrogado el plazo del alquiler. O en todo caso, que de la lectura del acta, porque solamente es la lectura del acta, de la lectura del acta no se haya acreditado o se haya dado la ocasión de que sí efectivamente ha cancelado, y por lo tanto no existe incumplimiento. O sea, si el juez llegara a interpretar o llegara a verificar que esa información sí se desprende del acta, que efectivamente el inquilino sí ha hecho ha desvirtuado lo que señalaba el propietario, entonces caería en improcedente dicho desalojo, ¿no? Pero por eso le digo que no existe, pues, en realidad un papel protagónico del juez que señale que pueda revisar todo el procedimiento para emitir un fallo sobre el fondo. Lo que se trata aquí con esta norma es de descongestionar básicamente la carga procesal, y para ello, pues, merma las atribuciones del juez, en el sentido de que solamente podría verificar ciertas circunstancias del acta, porque se entiende que el procedimiento ya ha sido llevado por un notario, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, lo vuelvo a repetir, no cabría una apelación en el sentido de que fuera con efecto suspensivo, porque el juez no podría, no cabe la oposición o ¿cómo se llama? O la contravención de esa acta en sede judicial, ya. Lo que puede hacerse es de repente en otro tipo de proceso, pero no en el proceso de desalojo notarial. Siguiente, por favor. Señalaba al inicio, y esto como quien complementamos la idea, que les puse dos críticas, ¿no? Las críticas que toda persona palpa desde la lectura de la norma, que señalan que los notarios ejercen jurisdicción, que el notario ejerce conflictos, pero esas críticas caben convertirlas en preguntas.
En verdad, los notarios ejercen jurisdicción en este tipo de procedimientos. ¿Qué es la jurisdicción? Básicamente. No es la potestad del Estado para administrar justicia a través del Poder Judicial, que es lo que se hace en nuestro país. Facultad otorgada conforme a la Constitución Política y está orientada básicamente a resolver conflictos de intereses, interés social, económicos, pero eso es lo que básicamente se entiende, ¿no?, como jurisdicción, y que solamente se ejercita conforme a lo señalado en el artículo 139, perdón, de la Constitución, que la realiza solo el juez, ¿no? Entonces, ¿cómo desvirtuamos esta crítica? Menos yo de mi parte la voy a tratar de desvirtuar, ¿no? ¿Por qué la ley efectivamente no se enmarca o no le ha dado facultades jurisdiccionales, o sea, equiparando al notario con un juez en este caso? Primero, como ya hemos analizado el tema de la norma, vemos que el notario, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las funciones notariales? El notario se encarga de ser el funcionario que se encarga de dar fe de los hechos. Fe de identificación, fe de conocimiento. Entonces, esa es la función de un notario, básicamente, hablando en términos generales, ¿no? Porque ya si nos ponemos a explicar toda la ley del notariado es un poco más engorroso, ¿no? Entonces, el notario en sí, esas son algunas de las funciones básicas. De acuerdo a esas funciones básicas, aplicadas al procedimiento, al procedimiento de desalojo notarial, ¿qué hace el notario en el procedimiento? ¿Cuál es su función? ¿Es de resolver un conflicto en sí? O sea, tendría que... es cierto, con el vencimiento del plazo de un contrato de arrendamiento o con el cumplimiento de un pago, efectivamente surge un conflicto. Sí surge un conflicto. Pero lo que hace el notario es resolver ese conflicto. Lo que hace el notario es constatar que sí está dentro de su función de la ley del notariado, ¿no? Solamente lo que hace es constatar. Efectivamente, Eduardo señala que no resuelve un conflicto, da fe de lo que se da de un hecho que es el vencimiento, efectivamente, constata. Entonces la palabra clave aquí es que él constata efectivamente que el contrato se ha vencido. ¿Y cómo lo constata? Hay un articulito muy interesante del doctor Gilberto Mendoza del Maestro que señala pues las evidencias y las constataciones a través en el procedimiento administrativo. Entonces, si asemejamos algunas ideas de lo que señaló en su momento, la constatación que hace el notario es básicamente evidenciar de que efectivamente sí se ha cumplido el plazo del contrato, que sí cualquier persona de a pie podría verificarlo, ¿no? O sea, si a mí me presentan una escritura pública donde dice que el contrato terminaría el 3 de diciembre del 2020, hoy estamos 4, yo digo que se ha terminado, ¿no? Pero ¿en qué consiste más esa constatación? Esa constatación consiste adicionalmente en que el inquilino no haya presentado un documento que a mí me diga que sea prorrogado ese contrato. O sea, no simplemente es constatar la fecha en el documento. O sea, ya eso sería demasiado fácil. O sea, decir, mira, acá en el documento dice que vence el 3 de diciembre, hoy estamos 4, ya venció. Entonces, ¡fum!, lo cierra, el notario no. El notario tiene que constatar y acreditar efectivamente de que ese contrato ha vencido. Por eso es que la ley le permite o le dice que puede notifique al inquilino para verificar si efectivamente ese contrato ha vencido en esa fecha o en todo caso de que no exista otro contrato adicional. Ese es para cuando ya se cumple el plazo. Para cuando el supuesto, estemos en el supuesto de falta de pago, hace lo mismo. El notario debe tener certeza de que efectivamente no se ha hecho ese pago. O sea, no solamente por lo que me diga el propietario diciendo, pero no me ha pagado.
ya, tú pusiste un número de cuenta, ¿no? Sí, ya, entonces, a ver, incluso le puedo presentar como propietario, le puedo presentar al notario, mira, acá está mi récord de transferencias, y en la fecha 5, que le tocaba pagar hasta el fin de mes, que debe tener plazo para que me paguen, no me ha pagado, y aquí está el récord de transferencias, y no hay. Entonces, el notario no solamente se queda con ese récord de transferencias, sino también traslada este abocamiento del supuesto al inquilino, y el inquilino tendrá que demostrar que efectivamente ha hecho el pago. Si no lo ha hecho, ya constata de que surge este supuesto. O sea, el supuesto no solamente, ojo que el supuesto no surge por el solo dicho del propietario. Esta debe estar acompañada también con el silencio, en este caso del inquilino, si es que no responde, o en todo caso y si respondiera, la forma de cómo respondiera, ya eso que tendría que evaluar el notario. Entonces, ese tipo de situaciones es la que él constata. Entonces, por lo tanto, la segunda pregunta que me planteé a esta crítica es si resuelve el conflicto o no resuelve el conflicto. Efectivamente, como señaló Eduardo en el chat, ¿no? Simplemente da fe de que o se cumplió el plazo o no cumplió con el pago a tiempo, ¿no? Esa es una de las críticas. Entonces, por lo tanto, el notario no ejerce jurisdicción en este caso, solamente se limita a realizar una constatación de los hechos. Siguiente, por favor. Críticas en la etapa judicial. Como señalábamos al inicio y con la pregunta que se me hizo, pues, en la ejecución judicial el juez no actúa como verdadero juez de ejecución como en otros procedimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se dedica a verificar, no constatar porque la constatación ya la hizo el notario, a verificar que esa constatación se ha hecho de acuerdo a lo que está señalado en el acta. O sea, él va a verificar el acta y señalar y verificar si es que efectivamente el inquilino no ha presentado un documento que desvirtúe que se haya cumplido el plazo o que no se haya extendido. Ojo que el acta, el acta que se forme no es un acta que solamente se forme con la documentación que presentó el propietario, porque debemos tener en cuenta de que en el procedimiento de desalojo notarial, cuando yo me voy al notario para que pueda ejercer la cláusula que está establecida en el contrato de arrendamiento, el notario no solamente recibe lo que yo le presento, sino también recibe lo que le presenta el inquilino. Entonces, el notario llega a la certeza de que efectivamente con la documentación que le ha presentado el inquilino no se ha hecho efectivo la prórroga del contrato o no se ha hecho efectivo el pago de la renta, pero sin embargo eso no quiere decir que esa documentación que presentó el inquilino esté fuera del acta. Al ser un acta no contenciosa y que va al registro de procesos no contenciosos del notario, tiene que estar con toda la documentación. Entonces, toda esa documentación, así como, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si se habrán topado con una escritura pública de prescripción adquisitiva de dominio, el notario coloca todo. Coloca la publicación, coloca la solicitud de la persona que quiere ser favorecida con la prescripción, coloca las publicaciones. Lo mismo sucede en este caso. El notario debe colocar todo toda esa documentación que se presenta. La solicitud de desalojo, si es que, por ejemplo, en cualquiera de las dos, que sea el supuesto en el que esté, supongamos que estén cuando ya se vence el plazo, al vencimiento del plazo, el contrato, la carta notarial que efectivamente señalamos a un inicio. A su vez, el notario tendrá que presentar la carta que le pasa al inquilino. Entonces, todos esos procedimientos son los que el juez evalúa. Si es que el juez verifica que efectivamente no se ha cumplido con algo, regresa al notario. Él no dice, no, bueno, acá faltó algo, pero yo lo voy a resolver. No. Lo regresa al notario. Entonces, en este caso, el juez no actúa como verdadero juez. Si le hacíamos la crítica al notario que actuó como juez, acá la crítica va porque al juez no actuó como juez, actuó como notario, porque simplemente verifica. Entonces, tenemos una primera crítica ahí, pero sin embargo, por la naturaleza del procedimiento y al haber sido ya constatado por un notario, efectivamente
La crítica en realidad iría porque se le ha disminuido básicamente las facultades que tiene un juez al tener tal investidura, ¿no? Como le decía, no puede, o sea, no actúa como simplemente un ejecutor, ¿no? Nada más me presentan el acta, veo que cumple con los requisitos y emito mi resolución de lanzamiento. Emito mis oficios y la orden de reservaje, ¿no? Y esto tiene un poco he citado ahí, por ejemplo, la venta extrajudicial de la garantía mobiliaria. Esto tiene un poco de relevancia, o sea, no tiene, es decir, en palabras llanas, no tiene nada de malo que a un juez se le quite ciertas prerrogativas en ciertos procedimientos, como lo está haciendo la ley, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en la venta extrajudicial de garantía mobiliaria, que hablamos del pacto comisorio al inicio, si el acreedor, por ejemplo, no le pagan, él hace la venta extrajudicial del bien. Ahora, esa venta extrajudicial la está haciendo un tercero, ojo, la hace un tercero, y con el dinero que sale se cobra el bien, le paga, le devuelve lo que sobre al deudor y el resto se queda con él, ¿no? Ahora, si a un particular le damos una venta extrajudicial, que muchas veces lo podemos equiparar con una hipoteca, ¿no? Con una hipoteca rápida, ¿por qué el juez no podría también, podríamos pasarle la venta extrajudicial, pasarle al juez? ¿Qué es lo que haría el juez? Si yo básicamente le demostraría al juez para que pueda él hacer la venta, le demostraría que le demuestre al juez que efectivamente le requería el pago, que no me pagó, que le hice los requerimientos necesarios y que por lo tanto, en base a la ley de garantías mobiliarias, necesito que me haga la venta judicial. ¿Podría hacerse? Sí se puede hacer. Y el juez lo puede hacer una venta judicial de la garantía mobiliaria. No habría ningún problema. Pero en este caso el juez no tampoco podría ir a verificar si es que efectivamente pues, se cumplieron los plazos, los procedimientos. Lo único que hace es constatar que sí, efectivamente, se dieron los pasos correspondientes para llegar al punto de la venta, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir, como les digo, que se le haya disminuido, que el juez no cumpla su función de juez. Simplemente que las prerrogativas que tiene se le han disminuido, ¿no? Repetí lo del inicio, el juez no actúa como verdadero juez de ejecución, muy a pesar de que el procedimiento en sí se le haya dado como ejecución. Sin embargo, la naturaleza misma de este proceso ha sido targiversada por la legislación en sí, ¿no? No debería llamarse proceso de ejecución, un proceso de alargamiento, de desalojo, pero no un proceso de ejecución en sí, ¿no? Se le denomina así porque el acta que emite el juez es un acta que tiene naturaleza de título ejecutivo de lanzamiento, pero más allá de otras funciones que pueda tener el juez sobre el tema, no se puede, no podemos ampliar. Bueno, queridos amigos, ese es lo que les he traído hoy sobre el tema de la Ley de Garantías Mobiliarias y el contrato de arrendamiento, ¿no? Espero que les haya gustado la exposición y estoy pues abierto a las críticas, ¿no? Me dijeron que termine antes de las 7, porque creo que tienen otra ponencia. Gabriela. Sí, doctora, estamos aquí. Ya dando por concluida la intervención. Listo, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, hasta la próxima, doctor. No hay preguntas, ¿no? Sino para ya irme tranquilo. A ver, un momentito. No, doctor, no tenemos ninguna mano levantada ni alguna pregunta en el chat. Listo, muchísimas gracias entonces por haberme escuchado y a seguir cuidándonos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor.